Hola amigos, hoy con un nuevo video de este capítulo denominado ácidos y bases. Y bueno, vamos a realizar un ejercicio que tiene que ver con un ácido débil, específicamente del ácido acético. Y qué mejor que hacer un problema, ¿cierto? Para resolver posibles dudas, ¿cierto? Que pudiesen haber quedado con el video anterior, que era del mismo tema. El enunciado dice lo siguiente: se disuelven 0.056 gramos de ácido acético en suficiente agua para preparar 50 ml o mililitros de disolución. Nos piden calcular la concentración de iones de hidrógeno, o también como se les conoce como protones, ¿cierto? Además nos piden calcular la concentración del ion acetato, ¿cierto? El que está acá. Y por supuesto la concentración del ácido acético en el equilibrio. Considera la constante de acidez, ¿cierto? 1.8 por 10 elevado a menos 5 para el ácido acético. Bueno, en este tipo de ejercicio lo primero que hay que preguntarse si este ácido acético corresponde a un ácido fuerte o un ácido débil. Y esta es una pregunta muy importante porque según si es un ácido fuerte o débil, va a depender, ¿cierto?, del grado de disociación. Entonces esa es una pregunta muy relevante que uno se tiene que hacer para realizar este tipo de ejercicios. Entonces, como ustedes podrán encontrar, ¿cierto?, en todo libro de química, evidentemente el ácido acético es un ácido débil. Afortunadamente, como ya les he comentado, la mayoría de los ácidos son débiles. Son muy pocos los ácidos fuertes. Entre ellos está el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico. Son muy pocos. Esa lista ustedes la pueden encontrar en cualquier libro de química. Yo recomiendo que vayan a libros de química porque de repente cuando uno revisa internet se puede encontrar con sorpresas que después se pueden llegar a lamentar. Lo mejor siempre es ir a la fuente, y la fuente son los libros. No es internet, porque muchas veces cualquier persona publica cosas en la red, ¿cierto? Pero se están basando de otra cosa que escucharon o vieron. Entonces, y de repente esas cosas que hayan escuchado o hayan visto, ¿cierto? No siempre va a ser fidedigno. Entonces, creo que lo mejor, siempre lo más recomendable es ir a la fuente, y la fuente son los libros. Entonces, por lo tanto, en todos los libros de química, el ácido acético, ¿cierto?, es considerado un ácido débil. Y por lo tanto, ¿qué significa que sea un ácido débil? Significa, ¿cierto?, que no se disocia por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ácido débil se encuentra, ¿cierto?, disuelto en el agua, este no se va a disociar por completo. Es decir, nosotros, ¿cierto?, cuando este ácido se encuentre inmerso en el agua, vamos a encontrar molecularmente, ¿cierto?, el ácido acético como tal, pero también vamos a encontrar iones, ¿cierto?, de este ácido, en este caso iones de hidrógeno o protones, ¿cierto?, y iones acetato. Y eso ocurre, ¿cierto?, porque como habíamos dicho, como es un ácido débil, este no se disocia por completo, es decir, que cuando se acabe, ¿cierto?, la disociación, o mejor dicho, cuando se alcance el equilibrio químico, ¿cierto?, si nosotros pudiéramos revisar a través de un análisis químico, ¿cierto?, qué especies se encuentran en solución, encontraríamos justamente ácido acético como tal, los iones protones o ion hidrógeno y el ion acetato. Entonces ese es una consigna muy particular, ¿cierto?, de este tipo de ácidos. Recuerden, los ácidos débiles, ¿cierto?, no se disocian por completo. No ocurre lo mismo cuando son ácidos fuertes, que esos se disocian por completo. El ácido, cuando ya se alcanzó el equilibrio, ¿cierto?, el ácido ya no existe, sino que solamente existe, digamos, en forma de iones. Pero como tal, ¿cierto?, ya no existe. Eso ocurre en un ácido fuerte. Pero en un ácido débil, ¿cierto?, vamos a encontrar al ácido como tal, ¿cierto?, al ácido débil, y parte de ese ácido débil, ¿cierto?, disociado, ¿cierto?, en sus respectivos iones. En este caso, como es el ácido acético, está disociado, ¿cierto?, los iones hidrógeno
y en el ion acetato. Entonces eso hay que tenerlo muy presente, qué es lo que ocurre, ¿cierto?, cuando se disocia un ácido débil. Por lo tanto, para seguir con este problema, uno siempre recomienda hacer esta tabla que nos va indicando lo que pasa al inicio, después lo que pasa durante la reacción y finalmente cuando ya se alcanza el equilibrio. En este caso en particular, ¿cierto?, tenemos que partir calculando la concentración inicial de este ácido acético, porque no lo dieron. No lo dieron, digamos, en forma directa, pero sí nos dieron varios datos. Si revisamos de nuevo el ejercicio, ¿cierto?, el enunciado, nos dicen que se disolvieron 0.056 gramos de ácido acético en suficiente agua. Y finalmente, ¿cierto?, se preparó una disolución, ¿cierto?, cuyo volumen fue de 50 mililitros. Entonces, esos son los datos claves para calcular la concentración inicial. Entonces, ese es el dato de partida, ¿cierto?, para comenzar a atacar este problema. Entonces, por lo tanto, para rellenar este cuadro, tenemos que calcular sí o sí la concentración inicial de este ácido acético. Este problema es bien interesante porque uno puede recordar conceptos básicos, ¿cierto?, relacionados a este tema, específicamente los conceptos de concentración. Bueno, siguiendo con el ejercicio, todas estas concentraciones están expresadas en molaridad. Recuerden, la molaridad es una de las tantas formas de expresar la concentración de cualquier disolución. En este caso, vamos a trabajar con la molaridad. Y se trabaja con la molaridad porque justamente todas las constantes de equilibrio están asociadas a este tipo de concentración. Bueno, la fórmula de molaridad, ¿qué nos dice? Nos dice moles, en este caso de ácido acético, ¿cierto?, dividido por los litros de disolución. Entonces, esa es la fórmula de molaridad. Pero a mí no me dieron los moles, me dieron gramos de ácido acético y me dieron el volumen. En este caso expresado en mililitros de la disolución. Entonces, por lo tanto, lo primero que tenemos que calcular, ¿cierto?, serían los moles de ácido acético. Vuelvo a reiterar, ¿cierto?, que en este ejercicio, como puntapié inicial, tenemos que calcular la molaridad. Pero, para calcular la molaridad, necesitamos sí o sí los moles de ácido acético y los litros de la disolución. En este caso nos dieron el volumen de la disolución expresado en mililitros, así que eso es fácil de transformar. Pero los moles no lo dieron porque nos dieron masa. Entonces tenemos que ir a buscar, ¿cierto?, la fórmula de moles. En este caso, obviamente, moles de ácido acético. Y la fórmula nos dice que sería igual a la masa de ácido acético dividido por la masa molar del ácido acético. Muy bien. Tenemos la masa del ácido acético, ¿cierto?, el 0.056 gramos, perfecto. Pero nos faltaría la masa molar del ácido acético. Y para calcular la masa molar del ácido acético, necesitamos, ¿cierto?, nuestra tabla periódica para poder obtener los pesos atómicos de cada elemento que conforman la molécula de ácido acético. Este es el ácido acético, ¿cierto?, el que está acá. Entonces, en esta fórmula del ácido acético, tengo que considerar todos los átomos, ¿cierto?, con sus respectivos pesos. Si revisamos, ¿cierto?, esta fórmula del ácido acético, observamos que tiene un carbón y tiene otro carbón, o sea, dos carbones en la fórmula. Por lo tanto, sería 2 y multiplicado por su respectivo peso atómico de cada carbón. Y en la tabla periódica, ¿cierto?, el peso atómico del carbono, sería igual a 12. Perfecto. Más, ahora, ¿qué más elementos tenemos en la fórmula del ácido acético? Tenemos hidrógeno. Acá tengo 3 hidrógenos y este otro hidrógeno sería 4 hidrógenos en total. Por lo tanto, colocamos 4, ¿cierto? Y el peso atómico del hidrógeno, ¿cierto?, es igual, aproximándolo por supuesto, a 1. Muy bien, y finalmente tenemos átomos de oxígeno en esta molécula de ácido acético. Tengo un oxígeno, 2 oxígenos. Más, ahí están los átomos de oxígeno, y cada átomo de oxígeno, obviamente, tiene un peso atómico de 16. Entonces, esta operatoria, ¿cierto?, al ingresar a la calculadora nos va a dar finalmente la masa molar del ácido acético. Entonces, una vez que ingresemos estos valores en nuestra calculadora, nos da el valor de 60 gramos mol. Perfecto, hemos calculado la masa molar del ácido acético. Entonces,
Recapitulando, tengo la masa del ácido acético, por supuesto, acá la dieron. Tengo la masa molar del ácido acético, ahora sí la tengo, la hemos calculado recién. Por lo tanto, estamos en condiciones de reemplazar y poder calcular los moles de ácido acético. Reemplazando, moles de ácido acético va a ser igual a la masa de ácido acético, que son los 0.056 gramos. Perfecto. Y dividido, ¿cierto? Acá está la fórmula para que no se pierdan. Dividido por la masa molar del ácido acético, que la calculamos, ¿cierto? Los 60 gramos mol. Perfecto. Simplificamos los gramos y nuestro resultado nos tiene que dar en mol. Y esto al introducirlo a la calculadora, a mí me da un valor de 9.333 por 10 elevado a menos 4 mol. Esos son los moles de ácido acético, ¿cierto? Muy bien. Ahora si nos vamos a la fórmula de molaridad, que era lo que estábamos buscando inicialmente, la fórmula de molaridad nos dicen moles de ácido acético, lo calculamos recién, y dividido por los litros de disolución. Litros de disolución. Pero el ejercicio, ¿cierto?, tiene una pequeña trampa, nos dio 50 ml o mililitros de disolución, entonces esto hay que transformarlo. Por lo tanto, los litros de disolución sería igual a esos 50 mililitros. Y si buscamos en cualquier tabla de conversión, en cualquier libro de química, en cualquier libro de física, nos dice que un litro, ¿cierto?, es igual a 1000 mililitros. Por lo tanto, simplificamos los mililitros y nuestro resultado nos va a dar en litros. Por lo tanto, la operatoria a ingresar a nuestra calculadora sería 50 por 1 y todo eso dividido en 1000. Y calculando eso, por favor, nos da un valor de 0.05 litros. Genial, porque ahora tengo los moles de ácido acético y tengo los litros de la disolución. Y teniendo moles y litros, estamos en condiciones de por fin calcular la molaridad. Reemplazando, la molaridad va a ser igual a los 9.333 por 10 elevado a menos 3 mol y dividido por los 0.05 litros. Y ese numerito, ¿cierto?, al ser ingresado a la calculadora, esa operatoria, nos da un valor de 0.019 mol litro. Perfecto. Recuerden que mol partido por litro es lo mismo que molaridad. Entonces esto generalmente se anota de esta forma, 0.019 m mayúscula o molar. Bien, tenemos la molaridad inicial del ácido acético. Por lo tanto, recién estamos en condiciones de trabajar en este cuadro, ¿cierto?, que nos da una idea muy general y muy clara de lo que está sucediendo con este ácido acético en la solución, ¿cierto? Por lo tanto, inicialmente tengo los 0.019 molar, ¿cierto?, la concentración de ácido acético. En el inicio, ¿cierto?, en el tiempo cero, obviamente aún no tengo nada de iones hidrógeno y tampoco no tengo nada de los iones acetato porque estamos en el inicio. Luego, cuando comienza la reacción, ¿cierto?, es evidente que parte de este ácido acético se va a transformar, ¿cierto?, en iones hidrógeno y en iones acetato. Como no sé cuánto es lo que se va a transformar, ¿cierto?, del ácido acético, lo vamos a nombrar, ¿cierto?, con una letra X, ¿cierto?, algo desconocido porque aún no lo calculamos. Y acá, muy importante, acá viene a entrar el concepto, ¿cierto?, de la relación estequiométrica. Observen, si yo analizo esta ecuación química, ¿cierto?, están todos en una relación 1 es a 1. O sea, una molécula de... Acá, ¿cierto? Por favor, observen esto. Una molécula de ácido acético va a producir, ¿cierto?, una molécula, un mol, ¿cierto?, un mol de iones hidrógeno y un mol de iones acetato. Entonces, todo esto está en una relación 1 es a 1. Por lo tanto, si menos X me está representando lo que se va a transformar finalmente en los iones hidrógeno y en los iones acetato, es evidente que tiene que también estar en la misma proporción porque la misma ecuación química lo dice. 1 es a 1 es a 1. Por lo tanto, si esto es menos X, acá evidentemente tiene que ser más X.
Lógico, porque como hemos dicho, tiene que mantenerse lo que nos está entregando nuestra ecuación química con respecto a los factores estequiométricos. Y en el caso del ion acetato también tiene que ser más X, ¿cierto? Porque obviamente todos están en una relación 1 es a 1 es a 1. Perfecto. Ahora, en el equilibrio, obviamente la concentración del ácido acético va a ser el 0.019 menos X, ¿cierto? Claro, porque es lo que va a perder finalmente. O dicho de otra forma, es lo que va a quedar, ¿cierto?, en la solución. La concentración de ion hidrógeno sería más X y la del ion acetato más X. Muy bien. Hasta aquí ya hemos hecho un gran avance, ¿cierto? Todo esto es un análisis, ¿cierto?, químico-matemático. Ahora entra en juego la constante de equilibrio. Si yo quisiera escribir la constante de equilibrio, ¿cierto?, para esta reacción química, recuerden que la constante de equilibrio son las concentraciones de los productos dividido por las concentraciones de los reactivos. Entonces, obviamente, esta constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de iones hidrógeno multiplicado por la concentración de los iones acetato, ¿cierto?, que estarían acá mis productos, y todo eso dividido por la concentración del ácido acético. Perfecto. Pero acá viene algo muy particular, ¿cierto? Que la constante de equilibrio, como estamos hablando de ácido, es lo mismo que la constante de acidez, ¿cierto? Esta constante de acidez, el K sub A que nos dieron. Por lo tanto, si yo reemplazo, ¿cierto?, la relación me quedaría expresada de la siguiente forma. K sub A es igual, ¿cierto?, a la concentración del ion hidrógeno multiplicada por la concentración de los iones acetato, y todo eso dividido, ¿cierto?, por la concentración del ácido acético. Muy bien. Entonces, si yo reemplazo, la constante de acidez va a ser igual a la concentración de iones hidrógeno en el equilibrio, por supuesto. Recuerden que siempre las constantes están asociadas a el estado de equilibrio. La concentración de iones hidrógeno, ¿cuánto vale? Sería el valor de X, ¿cierto? Después dice multiplicado por la concentración del ion acetato, también vale X. Y finalmente, ¿cierto?, dividido por la concentración del ácido acético, que sería 0.019 menos X. Muy bien. Si yo sigo reemplazando, ¿cierto?, ahora voy a colocar el valor, ¿cierto?, de K sub A, que eso lo entregaron, el 1.8 por 10 elevado a menos 5. Y eso va a ser igual a X por X, y todo eso dividido en 0.019 menos X. Y acá viene lo más hermoso, ¿cierto?, de la química, ¿cierto? Yo siempre digo que la química tiene un romance muy, muy bonito con la matemática. Están muy ligados. Y bueno, acá hay que empezar a trabajarlo en forma algebraica. Si comenzamos a reordenar, me quedaría el 1.8 por 10 elevado a menos 5, y todo eso multiplicado por el denominador. Acá lo que hice, esto fue lo que está dividiendo, paso al otro lado multiplicando. Entonces acá está el denominador, 0.019 menos X, ¿cierto? Esto lo pasé al otro lado de la igualdad, y X por X, X cuadrado. Y ahora sigo reordenando, ¿cierto? Este valor me va a multiplicar a S, y después este valor me va a multiplicar a S8. Por lo tanto, me quedaría 3.42 por 10 elevado a menos 7 menos 1.8 por 10 elevado a menos 5 veces X. Lo que hice fue lo siguiente, para que no se me pierdan. Este valor lo multipliqué por 0.019, ahí está. Después dice menos, ahí está el menos. Y 1.8 por 10 elevado a menos 5 por X, obviamente es 1.8 por 10 elevado a menos 5 veces X. Igual, lo mismo, X cuadrado. Seguimos reordenando. X cuadrado, ¿cierto? Más 1.8 por 10 elevado a menos 5X. Y menos 3.42 por 10 elevado a menos 7 igual a 0. Lo que hice, ¿cierto?, fue tirar todo a la izquierda y después multiplicar por menos 1. Ahí está. Entonces, como se habrán dado cuenta, hemos llegado a una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática. Y toda ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, ¿cierto? Ecuación cuadrática, ahí lo estoy colocando, de la forma
ax cuadrado más bx más c igual 0. Yo creo que esto ya ustedes se están acordando. Esto es matemática muy básica, pero muy básica, ¿cierto? Y como nuestros profesores de matemática nos enseñaron, ¿cierto?, a resolver este tipo de ecuaciones cuadráticas a través de la fórmula, ¿cierto? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 veces ac, y todo eso dividido en 2 veces a. Yo en este caso lo resolví con un software matemático, el Scientific. Muy buen software, paso el dato para que lo descarguen, lo busquen. Y a mí me dio estas dos soluciones. Solución 1, x1, ¿cierto? Solución 1, 5.759 por 10 elevado a menos 4. Solución 2, menos 5.939 por 10 elevado a menos 4. Ya la había adelantado, ¿cierto? Que toda ecuación cuadrática nos lleva a obtener dos soluciones. Bueno, acá la pregunta, ¿qué solución me sirve? Y como estamos hablando de química, ¿cierto?, tenemos que darle un sentido físico a lo que está sucediendo en nuestra reacción de este ácido débil. Evidentemente, como estamos buscando concentraciones, el valor no puede ser negativo. Por lo tanto, tiene que ser el valor positivo. Entonces, esa es la solución correcta. Ya, ojo con lo que expliqué recién, ¿cierto? Como estamos calculando concentraciones, yo no puedo hablar de una concentración negativa. Entonces, es como que si yo dijera, bueno, voy a comprar menos 2 kilos de pan. No tiene sentido. Entonces, esa es la razón del por qué tenemos que escoger, ¿cierto?, la solución positiva, ¿cierto?, al resolver esta ecuación cuadrática. Muy bien, explicado eso, nuevamente nuestro cuadro general. Acá está el valor de x que recién acabamos de calcular, ¿cierto?, la respuesta positiva. El 5.759 por 10 elevado a menos 4. Entonces comenzamos a reemplazar. Recuerden, en el equilibrio empezamos la concentración del ácido acético, dice 0.019 menos x. ¿Y el x cuánto nos dio? Ahí está el valor, ¿cierto? El 5.759 por 10 elevado a menos 4. Y bueno, eso ya es muy fácil de introducirlo a la calculadora. Y nos da un valor de 0.018 molar. Esa es la concentración del ácido acético en el equilibrio. La concentración de los iones hidrógeno, dice, acá está, es igual a X. Por lo tanto, la concentración es igual a 5.759 por 10 a la menos 4 molar. Y finalmente la concentración del ion acetato también nos dice que vale X, ¿cierto? Acá en el equilibrio sería igual que la concentración del ion hidrógeno. Y así hemos calculado las concentraciones de todas las especies, ¿cierto?, en el equilibrio. Muy interesante este ejercicio, espero que les haya quedado claro. Hay que tener en cuenta, ¿cierto?, lo primero, si corresponde a un ácido débil o un ácido fuerte, porque según, dependiendo si es débil o fuerte, va a depender de cuánto es lo que se disocia, ¿cierto? Un ácido fuerte se disocia completamente, en cambio un ácido débil no lo hace. Entonces, en el caso de los ácidos débiles, ¿cierto?, cuando uno lo analiza, ¿cierto?, después que ya alcanzó el equilibrio, uno va a encontrar al ácido como tal y va a encontrar también sus respectivos iones. Y también en este caso particular nos pedían calcular la concentración inicial, ¿cierto?, del ácido acético. Entonces hay que también conocer la fórmula de la molaridad, ¿cierto?, porque en esa concentración se trabaja este tipo de ejercicio. Y bueno, yo creo que sería todo por hoy. Muy sencillo este ejercicio. Nos vemos en un próximo video. Chao.